Mateo capítulo 5. ¿Todos lo tienen? Josué, solo un poquito el micrófono. Mateo capítulo 5. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 1, 2, 3, ahí está. Gracias. Mateo capítulo 5, hermanos. Quiero que leamos juntos los versículos 13 al 16. Amén. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, y dice la palabra de Dios de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero leer el verso 16 nuevamente. Dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta tarde podemos venir a tu casa nuevamente, en esta semana, Señor, para adorarte y para ser instruidos por ti por medio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo que ha llegado hasta tu casa en esta tarde. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique al corazón de ellos. Amado Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, en esta noche establezcas tu reino, Señor, en la vida de los que no te conocen. Y, Señor, que tú, oh Dios del cielo, nos establezcas en tu reino, Señor, a cada uno de tus hijos en esta tarde. Amado Dios, mira cuánto te necesitamos. Abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Abre nuestras mentes para poder entenderla. Y ayúdame, Señor, a comunicar con verdad. Señor, ayúdame a comunicar con fidelidad y en el poder de tu Espíritu Santo el mensaje de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudio bíblico los miércoles por la noche. Y esta serie se llama ¿Cómo debemos vivir un estudio de la ética cristiana? Si usted se debe estar preguntando, ¿es una pregunta o es una declaración? Es una pregunta, nada más que le falta el signo de interrogación. Y este estudio, hermano, acerca de la ética cristiana, vamos a estar respondiendo precisamente a esta pregunta: ¿cómo debemos de vivir los cristianos? Y quiero, amados hermanos, y es por esa razón que he querido comenzar con este pasaje de la Escritura que está en el contexto del Sermón del Monte, donde Cristo instruye, después de dar algunos principios, los principios que vemos en las bienaventuranzas. Cristo instruye a sus discípulos en la manera en que ellos deben de vivir. Y si usted se fija, las bienaventuranzas terminan con una bienaventuranza que a nosotros no nos gusta mucho. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y Él les dice: regocíjense, alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Inmediatamente después de eso le dice: vosotros sois la sal de la tierra. En el versículo 14 le dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Yo quiero que tú reflexiones en esa declaración por un momento. Porque nosotros somos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de Cristo. ¿Cómo debemos responder? Regocíjate, alégrate, porque tu recompensa es grande en los cielos. Y dice el texto, hermano: vosotros sois la sal de la tierra. Están confrontando a los discípulos con su función como discípulos de Cristo en la tierra. Y en el verso 14 dice: ustedes son
¿qué cosa? La luz del mundo. Y me encanta esta declaración que viene a continuación. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Yo no sé si a usted le ha pasado, seguro, yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes le ha pasado, que cuando usted viene, por ejemplo, de Dumas para acá, o para Darja de noche, o va de Darja para Dumas, en la medida que usted se va acercando al pueblo, y eso que no estamos en una montaña, usted sabe que se está acercando al pueblo. ¿Por qué? Porque en la oscuridad se ven las luces del pueblo. No se puede ocultar. La oscuridad no puede opacar la luz de la ciudad. Y también si usted va por el medio del monte y usted mira hacia lo lejos y ve una lucecita por allá, usted dice, allí hay ¿qué cosa? Una casa, porque usted ve ¿qué cosa? La luz. Y Cristo está diciendo una luz. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, porque Él es la luz del mundo y nuestras vidas están unidas a Él por la fe. Nosotros somos la luz del mundo. Y dice, de la misma manera, esta es la idea, de la misma manera que una ciudad sobre un monte no se puede ocultar, de esa misma manera la obra sobrenatural de Cristo por medio del Evangelio en la vida de un pecador, las tinieblas no la pueden ocultar. Si Cristo te ha salvado, si Cristo ha transformado tu vida, el poder del Evangelio se hace evidente en tu vida, porque tu cosmovisión, la manera en que tú miras la vida y tu ética de vida cambia. Y esto lo vemos en el hecho de que en el verso 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ese va a ser el pasaje base, hermanos, de todo este estudio bíblico. Y yo quiero preguntarle, hermano, vamos a estar hablando acerca de la ética cristiana. Y yo quiero preguntarte, cuando tú escuchas la palabra ética, ¿qué viene a tu mente? Cuando tú escuchas la palabra ética, ¿qué es lo que es la ética? Un código de conducta. Muy bien. ¿Qué más? Como reglas serían. ¿Reglas? Muy bien. ¿O algo con lo que se identifica? Algo con lo que te identificas. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen, cuando de una persona dicen, esa persona no tiene ningún tipo de ética laboral o de ética profesional, no tiene, generalmente nosotros, y es por eso que he querido comenzar con esta pregunta, porque nosotros vamos a estar estudiando la ética cristiana no desde el punto de vista de principios morales, porque generalmente cuando pensamos en ética, todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con principios de conducta, principios morales que informan ¿qué cosa? Nuestra conducta. Pero vamos a estar considerando la ética desde, hermano, desde la perspectiva de la ética como un estudio que informa o que soporta nuestros principios morales que rigen nuestra conducta mientras vamos en camino a la ciudad celestial. Amén, hermano. Yo quiero hacer esa distinción. No vamos a estar hablando de la ética como principios morales en sí, por lo menos en la primera parte de este estudio, sino que lo vamos a estar considerando la ética cristiana como el estudio, la disciplina que, hermano, que sostiene los principios morales que informan la conducta cristiana, hermano, de este lado de la eternidad. Y quiero comenzar en esta noche, hermano, con haciendo esta aclaración. Durante este estudio yo voy a estar usando, hermano, tres materiales principales. Voy a estar usando la palabra de Dios, la Biblia, que es la autoridad suprema en nuestras vidas. Voy a estar usando también un libro que se llama Ética Cristiana de Wayne Grudem, una introducción al razonamiento moral bíblico. Y voy a estar usando también otro libro que se llama Ética Cristiana, un enfoque bíblico teológico. Esos son los materiales que voy a estar usando durante este estudio o durante esta serie. Y quiero aclarar esto, hermano, porque muchas de las cosas que vamos a estar compartiendo no son originales mías, sino que mucho de este material sale también de estos libros. Quiero, hermanos, en esta noche
responder a esta pregunta: ¿qué es la ética cristiana? Ahora, Wayne Grudem describe la ética cristiana de esta manera. La ética cristiana es el estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia sobre qué actos, actitudes y rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no? Esa es la ética, una descripción de la ética cristiana, lo que vamos a estar mirando en esta serie. Y quiero responder, hermano, quiero resaltar algunas cosas importantes en este concepto. La ética cristiana es ¿qué cosa? El estudio. Por eso quise hacer la distinción entre ética como principios morales, porque muchas veces usamos los términos indistintivamente de esa manera, ¿verdad? No vamos a estar hablando de los principios en esta primera parte, sino del estudio que responde a esta pregunta, que busca responder a esta pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia sobre qué actos, actitudes y una cosa muy importante, rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no? Y quiero también resaltar, la razón por la cual quiero resaltar rasgos del carácter personal es porque los rasgos de nuestro carácter son los que informan ¿qué cosa? Nuestras actitudes y nuestros actos. Y esto, por ejemplo, usted lo ve que muchas veces cuando una persona trata mal a otra persona, nadie dice: Margarita se comporta mal o no se comporta adecuadamente. Generalmente la gente dice: Margarita tiene mal carácter. Porque el carácter de la persona informa cómo tú vives, cómo tú tomas decisiones, cómo tú respondes ante las diferentes circunstancias de nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos, las actitudes que nosotros tomamos en la vida son el reflejo visible de tu carácter. Y nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que el carácter es transformado radicalmente por Cristo, por medio del Evangelio. No se trata solamente, hermano, una vez más, toda esta serie, aunque esta es una serie separada de la que terminamos, yo lo que quiero ver una vez más, enfatizar una vez más la centralidad del Evangelio en nuestra vida. El Evangelio afecta cómo nosotros vivimos. Tu carácter es transformado. Dios te cambia de adentro para afuera con una transformación radical. Amén, hermanos. Cuando nuestras actitudes son malas y cuando nuestras actitudes ante las circunstancias de la vida y nuestros actos son malos, eso habla de nuestra ética de vida. Habla de una crisis en nuestro carácter que necesita ser restaurada por medio del Evangelio. La ética cristiana, en otras palabras, es el estudio que me da, hermano, las herramientas, que me ayuda a sacar de la Escritura las herramientas que me permite, las herramientas dadas por Dios en su palabra para que yo pueda ser verdaderamente la luz del mundo en este mundo. Amén, hermanos. Y es por eso que usted y yo debemos de prestar atención a este estudio bíblico. Después de haber respondido esta pregunta, yo quiero que veamos, hermano, en primer lugar, el fundamento de la ética cristiana. Sobre cuáles son las bases que sostienen la ética cristiana, tanto como estudio como los principios morales y éticos cristianos. ¿Sobre qué base descansa? Y este es un punto muy importante, porque el fundamento de la ética cristiana, amados hermanos, mi amada iglesia, es lo que distingue la ética cristiana de todas las demás éticas que existen en el mundo. Y en la clase que viene vamos a estar mirando cuáles son las otras movimientos éticos que hay en el mundo, y lo vamos a estar comparando con la ética cristiana. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen, que distinguen la ética cristiana? Bueno, en primer lugar, la ética cristiana está, hermano, fundada
en el carácter de Dios. La ética cristiana está fundamentada en el carácter de Dios, lo que le da vida, lo que sostiene en primer lugar tanto el estudio de la ética, de los principios morales, como los principios morales en sí, es el carácter de Dios. Ahora, yo quiero, hermano, que tú leas conmigo estos textos bíblicos. Por cuestión de tiempo, vamos a leerlo uno detrás del otro. So, quiero pedirle a diferentes hermanos que opinen a Ali, que lea el Salmo 119, verso 68. A la hermana Jessica, quiero pedirle que lea Deuteronomio 32:4. A Ubaldo, si puede leer Apocalipsis 15, del 3 al 4. Y la hermana González, si puede leer Santiago 1:17. So, vamos a leer Salmo 119, verso 68. Dice, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Amén. ¿Qué nos dice este Salmo de Dios? ¿Qué dice este Salmo? Salmo 119, verso 68. ¿Qué nos dice de Dios, hermano? Bueno eres tú y bienhechor. So, está estableciendo que nuestro Dios es un Dios ¿cómo? Bueno. ¿Y eso habla de qué? De su carácter. Del carácter de Dios. So, vamos a leer, hermano, Deuteronomio 32:4. Cuatro dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. La roca, su obra es como perfecta. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando habla de Cristo, de Dios como la roca, Deuteronomio 32 dice, la roca, su obra es como perfecta. ¿Por qué la obra de Dios es perfecta? Porque su carácter, Él en su carácter es perfecto. Su obra refleja su carácter. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Cuando habla de los caminos de Dios, una vez más está hablando de qué? De la manera en que Dios obra e interactúa con la creación. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad. Dios es como fiel. Y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Dios aquí, hermano? Rápidamente. Que Él es bueno, que Él Él es- lo hace bien, que Él es perfecto, que Él es recto, Muy bien. que es una roca, No se mueve. es fiel, ¿Y todo esto habla de qué? de su carácter. De su carácter. Apocalipsis 15, 3 al 4. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Ese es 15, 4, ¿no? 3 al 4. ¿Sí? Apocalipsis 15, 3 al Oh, 4. perdón, esa es parte, perdón. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Amén. ¿Qué nos dice de Dios este pasaje, hermano? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Y una vez más dice el texto, justos y qué? Y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Una vez más, cuando dice que sus caminos son justos y rectos, está hablando de la manera en que Dios interactúa con la creación, con los hombres en general y especialmente con su pueblo. Dios es verdad. Él es verdadero. ¿Y eso habla de qué? De su carácter. Él es santo.
Y eso habla de su carácter. Ahora, en el verso 4 dice, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Amén. Aleluya. ¿Qué nos dice ese texto de parte de Dios? Dios es perfecto. Que Dios es perfecto. Dice, ¿eres el Padre de qué? De las luces. No hay sombra de variación. Él no cambia. Él es fiel. Y dice, pero aún más dice, una vez más, enfatiza su bondad, la bondad de su carácter, cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y me gusta cómo el Espíritu Santo inspiró a Santiago a escribir, porque no lo dejó ahí, sino que para que nadie pudiera pensar, oh, quizás viene, toda buena dádiva viene de los ángeles, o de María, o de Pedro. No, dice, toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Está hablando de Dios. ¿Por qué he querido leer todos estos versículos? Porque todos estos versículos, hermanos, son una pequeña muestra de todo lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Ahora, este es el detalle. Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque Dios es misericordioso, porque tu vida está unida a Cristo por la fe. Tú y yo debemos reflejar las virtudes del carácter de Dios en nuestro carácter. Amén. Cuando hablamos de la fidelidad, por ejemplo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? No ser infiel a quién? A tu pareja. Pero ser fiel es cuando tú dices, a las 3 de la tarde puedo estar allí. ¿Qué significa eso? Que a las 3 de la tarde van a estar ahí. Que a las 3 de la tarde tú vas a estar allí. Eso es ser fiel a tu palabra. Y la razón por la cual debemos hacerlo es porque Dios es fiel. Él ha prometido. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador, quien murió en la cruz del Calvario por tus pecados, y te arrepientes de tus pecados, yo te perdono y te doy vida eterna. ¿Por qué yo puedo confiar en que eso va a pasar? Porque Dios es fiel. Porque yo sé que cuando lleguemos allí, hermano, en ese día final, y yo esté presente delante de Dios, Dios no me va a decir, yo creo que me malinterpretaste. Yo no quise decir eso. O mira, o hice un mal cálculo y se me llenó, hay overbook el cielo. No hay lugar para ti. No, Dios es fiel. Nosotros tenemos que ser fieles. Y eso lo vemos, por ejemplo, en que la Biblia dice, Dios dice a su pueblo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sed misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. Y Cristo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, que vuestra luz brille, para que los hombres vean vuestras buenas acciones, informadas por nuestro carácter, y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermano. El fundamento de la ética cristiana, el fundamento incluso de los principios morales cristianos, están enraizados en el carácter perfecto e inmutable del Dios Altísimo. Y porque estamos en Cristo, tú y yo, la Biblia nos llama a reflejar ese carácter. No lo vamos a hacer perfectamente, pero sí debemos hacerlo progresivamente. Es por eso que este estudio es tan importante, porque una vez más nos ayuda a extraer de la Biblia cuáles son esos principios, cuáles son esas herramientas que me permiten a mí reflejar el carácter de Dios en el mundo. Pero la ética cristiana no solamente se enraiza en el carácter de Dios, sino que también, hermano, la ética cristiana está informada por la palabra de Dios. La ética cristiana está informada por la palabra de Dios.
Nosotros no tenemos, hermano, la iglesia cristiana no tiene un manual de conducta separado al de la Escritura. De hecho, todos, el pacto de la iglesia, por ejemplo, que los miembros de la iglesia hacen cuando se hacen miembros de la iglesia, ese pacto de la iglesia, hermano, es un reflejo de la ética cristiana. Pero ese pacto está basado en ¿qué? Está informado por la palabra de Dios. O sea, la ética cristiana está informada por la palabra de Dios, y porque la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Por cuestión de tiempo, hermano, vamos a leer rápidamente todos estos textos porque quiero que lo leamos. Un hermano va a buscar, voy a pedir a Aura que por favor se puede leer el Salmo 119, verso del 1 al 6 y el verso 105. Y luego voy a pedir a Ariela si puede leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Mientras los hermanos buscan esos textos, usted anótelos para que usted los pueda escuchar, porque lo vamos a estar leyendo seguido. Estamos 119 del 1 al 6. Del 1 al 6 y... 105. No, Salmo 119 del 1 al 6 y el verso 105. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seréis yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Hermana Ariela, si puede leer 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Fíjate, hermano, vamos a hacer una pausa aquí rapidito. Voy a leer, voy a resaltar algunas cosas en Salmo 119, pero voy a hacer más énfasis en 1 Tesalonicenses 4:1. En el Salmo 119 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfectos. ¿Quiénes son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. Dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Amados hermanos, cometer iniquidad, cuando yo leo este salmo y leo este versículo, cuando yo leo esta parte, lo primero que yo hago es igualar la palabra iniquidad con pecado, y no está mal, pero la iniquidad, hermano, es un estilo de vida contrario ¿a qué? A la ley de Dios, contrario a la piedad. Es otro sinónimo por impiedad. Ahora, todos los que no cometen iniquidad y los de camino perfecto son quienes, hermano. Aquellos de camino perfecto que no cometen iniquidad son aquellos que desde que nacieron crecieron en un hogar con fuertes principios morales. ¿Es eso lo que dice el texto? No. ¿Quiénes son, hermanos? Los que andan en la ley del Señor y que con todo el corazón le buscan. La palabra de Dios es la que informa la ética cristiana.
El Salmo y el verso 105, con que limpiará el joven su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. So, mi caminar está como informado, iluminado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Vamos, hermanos, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo aquí a la iglesia de los tesalonicenses? Él los exhorta. Dice, como habéis recibido de nosotros, ¿qué cosa? Instrucciones acerca de la manera en que debéis andar. Así como habéis recibido instrucciones acerca de la ética cristiana, que así en ella abundéis más y más. O sea, y estas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de los tesalonicenses, ¿de dónde vino, hermano? Viene de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que tú notes, hermano, que cuando nosotros decimos que la ética cristiana está informada por la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, yo quiero resaltar el hecho de que cuando estamos estableciendo este principio, nos estamos refiriendo a la totalidad de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. O sea, la ética cristiana no está enraizada solamente en el Nuevo Testamento, sino que está enraizada en toda la Escritura. Y esto lo vemos en el hecho, en lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, a la iglesia de tesalonicenses, perdón. Él dice que deben andar según las instrucciones que él le dio acerca de cómo deben vivir, de cómo deben andar. Cuando Pablo estaba instruyendo a esta iglesia, él estaba usando ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. So, la ética cristiana está enraizada en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir. Amén, hermanos. Porque Dios nos ha dado instrucciones, lo cual es un recordatorio para ti y para mí, que a Dios le importa la manera en que tú y yo vivimos. A Dios le importa tu carácter. Los hombres solamente ven acciones, pero Dios mira también tu carácter. Porque tu carácter habla de lo que hay en tu corazón. Amén, hermanos. Ahora, la Biblia, la ética cristiana está informada por la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, pero también, hermano, porque la Biblia es autoritativa. Y la Biblia, no vamos a leer estos textos porque el tiempo se nos está yendo rápido, pero solamente quiero, hermano, solamente quiero mencionar Mateo capítulo 4, verso 4. Si usted ha leído el Evangelio de Mateo, usted sabe que este pasaje habla de ¿qué? De la tentación de Jesús. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, en cada tentación, ¿cómo Cristo respondió? Escrito está. Escrito está. Y esa es una declaración que enfatiza, ¿qué cosa? La autoridad de la palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, y Dios es el rey de toda la creación, es el dueño de toda la creación, porque Él es soberano, su palabra es autoritativa. Ahora, la palabra de Dios es autoritativa sobre tradiciones, la razón, la experiencia, los resultados esperados y los resultados esperados. Una vez más, la palabra de Dios tiene autoridad sobre la tradición, la razón, la experiencia y los resultados esperados. Y este punto, hermano, es self-explanatory, pero lo quiero explicar un poco, algunos quiero explicarlo. Hay cosas que nosotros hacemos, ¿por qué? Por tradición. Porque siempre lo hemos hecho así, porque así es como mi abuelita me enseñó, o como mi tía me enseñó, así es como le vi a mi mamá hacerlo. La palabra de Dios es la autoritativa sobre la tradición. Cualquiera que ésta sea, es autoritativa sobre la razón. Y cuando digo que es autoritativa sobre la razón, no estoy diciendo que la Biblia se contrapone a la razón y la razón contra la
contra la Biblia, sino que estoy haciendo referencia al hecho de que hay veces que obedecer la palabra de Dios no tiene ningún sentido. Amén. ¿Nunca te ha pasado, hermano? Que tú dices, poner en práctica este versículo, y muchas veces nosotros decimos, ese pasaje no aplica tanto aquí a esta circunstancia, porque no es lógico, que tú pierdas tu trabajo por no decir una mentira. No es lógico que tú pierdas la amistad de una persona por tú no dar un testimonio verdadero acerca de algo que esa persona ha dicho y te están demandando que tú des tu testimonio. La razón te dice, déjalo así. No te metes en problemas. Ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. La Biblia es autoritativa sobre la razón. Y una vez más, no estoy diciendo que hay una lucha entre la razón, el intelecto y la escritura. O sea, la Biblia no invalida tu intelecto, sino que estamos hablando de casos específicos como los que acabamos de mencionar. La Biblia es autoritativa sobre tu experiencia. Hay veces que tú has hecho las cosas de una manera, una vez más, toda tu vida y te ha salido bien. Y te ha salido con la tuya. Pero si contradice los principios de la palabra de Dios, tú debes someter tu experiencia a la autoridad de la palabra. Por ejemplo, el ladrón quizás le funcionaba robar, nunca lo agarraron. Pero dice la Biblia, el que roba, no robe más. El ladrón tiene que dejar de robar. Quizás la experiencia, tú creciste en un hogar y tu experiencia en el hogar informa la manera en que tú vives ahora con tu familia inmediata. Si quizás, por un ejemplo, y siempre me gusta poner este ejemplo porque son los más claros que aparecen en la Biblia cuando habla de la familia, pero quizás tu papá era un hombre que abandonó a tu mamá y tú dices, bueno, eso es lo normal, está bien abandonar a mi esposa, o viceversa. Si tú fuiste abusado desde cuando eras niño por tus padres, te golpeaban y ahora tú eres adulto y dices, a mí no me mataron, estoy vivo, estoy fuerte, eso me hizo más fuerte, ahora yo voy a agarrar a mi muchacho, lo voy a apilar también, pum, 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 como mismo me hicieron a mí. O sin embargo, el caso contrario, a mí nunca me educaron, nunca me disciplinaron, nunca me corrigieron y mira qué buena persona soy. Voy a dejar a mi hijo que sea igual. Esa es tu experiencia. Pero la Biblia es autoritativa sobre tu experiencia. Y eso aplica a todo, hermano. A todo. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, la Biblia nos manda amar a ¿quién? A nuestro enemigo. Pero yo veo y digo, yo no siento amar a mis enemigos. Eso habla de mis afectos. La Biblia tiene autoridad sobre tus afectos. Independientemente de que tengas ganas o no, Dios demanda de ti que tú ames a tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando tú eras enemigo, Dios te amó. Son tus emociones. La Biblia tiene autoridad sobre ellas. No es lo que tú sientas, es lo que Dios te manda hacer. Ahora, la Biblia tiene autoridad sobre la tradición, sobre la razón, sobre la experiencia y sobre resultados esperados. Y me gusta mucho que Bruder nos menciona porque, hermanos, obedecer a Dios muchas veces no da los resultados que tú esperas. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Obedecer a Dios no siempre da los resultados que tú esperas. Muchas veces uno viene con una mentalidad matemática a nuestra relación con Dios. Y la matemática dice, no importa en qué contexto, 5 más 3, ¿cuánto es? 8. Y 3 más 5, ¿cuánto es? 8. No importa cómo tú ordenes la ecuación, 5 más 3 es 8 y 3 más 5 es 8. Y 8 menos 3 es 5.
Pero con la obediencia a Dios no pasa de la misma manera. Porque muchas veces nosotros creemos, si soy obediente, Dios me va a bendecir. Si soy obediente, Dios, todo me va a ir bien porque estoy siendo obediente. Tú eres obediente a la palabra de Dios, pones en práctica la palabra de Dios y puedes perder tu trabajo. Puedes perder una amistad. Puedes perder dinero. Puedes ser perseguido. Puedes incluso pasar hambre. Porque hay creyentes que han pasado hambre. Pero Dios siempre es fiel en proveer. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de resultados esperados, voy a llenar una aplicación para recibir ayuda del gobierno porque necesito dinero. Déjame mentir en esta aplicación. Porque si pongo la verdad, no voy a tener el resultado que espero. O voy a mentir en los taxis para que me revuelvan más. Hermano, la Biblia tiene autoridad sobre eso. Sobre la experiencia, sobre los resultados esperados. Hermano. No, pues si bien es cierto, ahorita lo que comentó ustedes tocante el tema de que nosotros hacemos algo esperando que tengamos unos resultados deseados de cualquier índole, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios es el Dios del tiempo. Entonces, lo que nosotros creemos, porque somos humanos, pecadores y todo lo defectuoso que podamos tener, pero Dios santo y perfecto sabe todo, el tiempo de hoy y de mañana, entonces el pasado también. Entonces nosotros cuando hacemos algo y pensamos que es lo mejor para nosotros, nos sale una cosa que totalmente, pero con el tiempo nos damos cuenta, qué bueno que me pasó esto, porque nos pasan cosas que nosotros pensamos que es para nuestro bien y al final del día tienen que pasarnos cosas malas porque, Y el otro detalle con relación a eso, hermano, es que en muchas ocasiones, aunque no recibimos el resultado que esperamos, ni inmediatamente, ni 20 años más tarde, la mayor satisfacción del alma del creyente es saber que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra única satisfacción. Que está viviendo conforme a la palabra del Señor. Ahora, te voy a poner otro ejemplo de resultados esperados. Hay veces que en el trabajo, tu vecino, o vamos a decir, hay un cristiano en medio de un grupo de compañeros de trabajo y hay entre los compañeros de trabajo hay un homosexual o un transgénero. Y le preguntan al cristiano, ¿qué tú crees de la homosexualidad? ¿Es correcto? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué es lo que los cristianos generalmente decimos? Es pecado. Ya no se sabe lo que dice. Bueno, los más conservadores dicen, no, es pecado, pero yo respeto yo no cuestiono a quien lo dice. Nadie te está preguntando si tú respetas o no, o te metes o no con el que lo practica. Te están preguntando si tú crees que es pecado o no. Entonces nosotros decimos, porque no queremos tener un resultado incómodo, decimos, no, es pecado, pero yo respeto a aquellos que... el que lo quiera practicar, vaya, es libre de practicarlo. Nadie te está preguntando eso. Te están preguntando si tú crees que es pecado o no. Exacto, pero la Biblia es autoritativa. ¿Es pecado? Sí es pecado. ¿Y qué tú crees? Y si te preguntan, ¿y qué tú crees de los que lo practican? Bueno, dice la Biblia que se tienen que arrepentir porque si no van a ir directo al infierno de la misma manera que el mentiroso, el ladrón y el avaro. Porque la Biblia es ¿qué cosa? Autoritativa, pero nosotros nos tenemos que someter. La ética cristiana demanda, el estudio de estos principios morales demanda que tú sometas tu tradición, tu razón, tu experiencia y los resultados esperados a la autoridad de la palabra. Y no lo puse ahí, pero aún tus emociones. Es que muchas veces nosotros decimos, hermano, no es que yo siento que lo que debo hacer es esto, o yo siento que no debo hacer esto otro. No es lo que tú sientes.
La pregunta no es qué tú sientes, si tú sientes hacerlo o no. La pregunta es qué dice la palabra de Dios. No siga tu corazón, sigue la palabra de Dios. La ética cristiana está informada no por tus emociones, no por la tradición, no por la razón, no por la experiencia, no por resultados esperados, no por tus emociones, no por la cultura. La ética cristiana ni siquiera está informada por lo que es políticamente correcto. La ética cristiana está informada por la palabra de Dios, que es suficiente y es clara para nosotros. Amén, hermanos. Hermano. No han puesto cante a la homosexualidad. Homosexualidad. Sí, o sea, que por ejemplo, si a una persona le pregunta a otra qué opina y está una persona ahí a un lado, o sea, tiene que saber y tiene que contestar de una manera adecuada. ¿Por qué? Bueno, sabemos que vivimos en un país de demandas. Entonces, de acuerdo a lo que yo responda, y si esa persona está a un lado, esa persona o me ofendió, esta persona me discriminó, y ya ven ahora como dicen en las escuelas, que ya nos dicen, ¿cómo te vas a denominar? Si eres él, él, usted, o sea, no sé cómo está la cosa esa de que en las escuelas dicen que a los maestros o los alumnos, no sé cómo, y hasta el doctor, ¿cómo se hace llamar usted? O sea, es algo que la verdad que sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo dirigirnos a la gente y qué vamos a decir cuando una persona... Y yo entiendo lo que usted está diciendo, pero déjeme aclararle algo, hermano. La ética cristiana demanda que nosotros hablemos la verdad en amor. Yo no voy a decir, si a mí me preguntan, la homosexualidad es pecado, el transgénero es más, no voy a ir a ese caso tan extremo. Lo que voy a decir ahora aplica a todos los pecados, pero ya que estamos hablando de inmoralidades sexuales, si a mí me preguntan, ¿es lícito vivir en unión libre? En esto ya estaba hablando yo con un pastor acerca de esto. ¿Es lícito vivir en unión libre? Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. ¿Es lícito? No, es pecado. Una expresión, hermana, cuando la Biblia dice decir la verdad en amor, no significa que nosotros debemos decir, ven acá, Jessica, déjame ver cómo te digo esto para que no te ofendas o para que no te sientas mal. Eso no es decir la verdad en amor. Decir la verdad en amor está hablando no solamente de la manera en que yo debo de comunicar la verdad, sino también la motivación mía para comunicar la verdad. Porque yo debo decirle, por ejemplo, para no poner el ejemplo de Jessica, tengo que decirle a Pedro, Pedro, yo necesito hablar contigo. Tú necesitas, Pedro, mira, dice la palabra de Dios que la manera en que tú estás viviendo ofende a Dios. Míralo aquí en la Biblia. Arrepiéntete. Y si Pedro me pregunta, y Pedro me dice, yo soy homosexual, yo soy transgénero, ¿qué dice la Biblia? Pedro, mira, dice la Biblia que tú eres un pecador, como lo mismo es el mentiroso, como lo mismo es el idólatra. Tú necesitas arrepentirte porque la ira de Dios está sobre ti. Porque yo amo a Pedro, porque es mi prójimo, y yo sé que Dios está irado con su pecado, yo tengo que advertirle. Porque al final del día yo prefiero que él se ponga bravo conmigo. Si eso es lo que va a tomar, que él escuche el Evangelio para que escape la ira de Dios. Yo pienso que eso refleja la ética cristiana. La ética cristiana, exacto. Como el mismo ejemplo también que usted ponía, si a ti viene y te dice Pedro, Ubaldo, ya yo no me llamo Pedro, ahora me llamo Juan o Margarita, ¿qué tiene que decir? O no quiero que tú me digas él, a mí dime ella. La ética cristiana demanda ¿qué cosa? Decir la verdad. Decir, yo no te voy a llamar, me voy a dirigir a ti como si fueras una mujer, porque la verdad es que tú eres hombre, independientemente de cómo tú te sientas. O como No, diga lo que se cambió en los papeles, porque ahora ya es legal. Hermana, la Biblia es autoritativa sobre las leyes de los hombres. Legalmente puede decir que él es ella. Delante de Dios, él es él. 50 años más tarde, cuando se muera, y 50 años más tarde saquen el cuerpo, no van a decir, aquí descubrimos los restos de un hombre
o de una mujer que estaba atrapada en un cuerpo de hombre. No, ¿qué van a decir? Nació. Es una pérdida de mujer. Sí, porque nació con... Nació exactamente. Y la ética cristiana demanda que nosotros, porque tenemos que reflejar el carácter de Dios, nosotros tenemos que decir la verdad. Y qué bueno que usted puso ese ejemplo. Y porque también es cierto que esa idea, de eso trata la ética cristiana también. Hablar la verdad, basado informado por la palabra de Dios para reflejar el carácter de Dios. Eso es ética cristiana. Y la Biblia tiene autoridad sobre la ley de este mundo. Y yo pienso que no los debemos defender porque si estamos hablando con la palabra de la Biblia, pues sí, claro que la otra persona se va a ofender, pero tú estás hablando Claro. de verdad. Exacto. Nosotros no debemos. No debemos Exacto. defendernos porque estamos... Si me confrontan a mí en un pecado, no debo Like, I'm ofenderme. sorry for you, but this is the truth. O si You la know, otra like, persona se ofende sí. contigo. yeah. Okay. Exacto. Ahora, hermano, todo esto es importante porque, una vez más, nosotros estamos llamados a reflejar qué cosa, el carácter de Dios. Y pensando en los ejemplos que ponían, yo creo que eso es un caso de estudio. Nosotros debemos de observar la cultura en la que vivimos para contrarrestarlo con la palabra de Dios, porque todos esos ejemplos son un testimonio de la esquizofrenia de esta cultura. Porque realmente la gente se puede cambiar su nombre, se puede cambiar su sexo en un documento. Sin embargo, en la parte más elemental, cuando tú vas a un doctor, el doctor va a complacer tu capricho de llamarte como te llames y de decirte, tú eres fulanita ahora. Pero en la parte más básica te va a preguntar, ¿y cómo naciste? Porque para un doctor poder hacer su trabajo necesita saber qué cosa tú eres a nivel celular. Y cada célula del ser humano dice si es hombre o es mujer. Se puede cambiar lo que quiera. Exacto. Su célula dice si es hombre o mujer. Y el doctor tiene que tratarlo a nivel celular. Es la esquizofrenia en la que vivimos, pero la ética cristiana contrarresta esa mentira. O sea, yo tengo que saber lo que dice la Biblia. Y tengo que someter incluso mis temores a la palabra de Dios. Porque sí, corremos el riesgo de poder ser demandados. Pero está bien. Somos perseguidos. Porque dice la Biblia, regocíjate. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora bien, hermanos, no sé, no me cierre la Biblia porque puse el título de nuevo, pero no estoy terminando. Solamente me quedan unos minutos. Pero es por esto que quise poner de nuevo el título por la siguiente razón. Porque este título, específicamente, el título y la presentación de este estudio es intencional. ¿Por qué? Porque hemos visto que la ética cristiana, que es el estudio que responde a preguntas, cuáles son las actitudes o actos y rasgos de carácter que son aprobados por Dios y cuáles no. Vimos que esa ética cristiana está fundamentada en el carácter de Dios y está informada por la palabra de Dios. Lo cierto es que la ética cristiana nos demanda que nosotros vivamos contra cultura. Contra cultura. Y para vivir contra la cultura, hermano, contra la corriente, tú y yo no podemos por nosotros solos. Pero la buena noticia para todos los creyentes que estamos aquí en esta noche es que tú y yo podemos, hermano, tomar decisiones y tener actitudes correctas ante cada circunstancia de la vida. Hermano, porque tenemos el manual de vida que es la palabra de Dios, que nos informa cómo debemos de vivir. Pero también, amados hermanos, el color rojo de esta presentación me recuerda que puedo hacerlo, puedo vivir según la ética cristiana por la gracia que Dios derramó abundantemente sobre mi vida en la persona de Cristo. Porque Cristo murió por mi pecado, fue enterrado y resucitó al tercer día, y por medio de Él yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Yo puedo vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, informado por la palabra de Dios. Y esto por la gracia
que Dios derramó abundantemente en Cristo a favor nuestro, quien murió por mi pecado. Quizás hasta el día de hoy quizás no he vivido éticamente según la Escritura. Mi ética quizás de conducta no ha sido informado por la palabra de Dios, pero el color rojo me recuerda que Cristo murió y que para ti hay perdón en esta noche. Si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, tu pecado es perdonado. Tu carácter refleja, si tu carácter quizás refleja los principios de este mundo, que de enemistad con Dios, si tú has estado caminando contrario a la palabra de Dios, en rebelión a Dios, la mala noticia es que si mientras sigas viviendo de esa manera, la ira de Dios está sobre ti. Pero la buena noticia es que Cristo derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y en la cruz dijo: consumado es. La deuda fue pagada completamente, y si tú pones tu fe en Él y te arrepientes, tu pecado es perdonado y su justicia perfecta es aplicada a tu cuenta, y por medio de Él, por la gracia de Dios, informado por su palabra, tú puedes ahora vivir, tú eres libre para vivir una vida que refleje el carácter glorioso de Dios. Y si ya tú eres cristiano y no lo has hecho, tú y yo debemos arrepentirnos esta noche y volvernos al Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ética cristiana? Bueno, el propósito, y este propósito es muy importante, hermanos, por lo siguiente. Porque el propósito de la ética cristiana no es hacerte una mejor persona. No es hacerte más moral. El propósito de la ética cristiana no es hacerte mejor que el que no es cristiano, aunque evidentemente tu estilo de vida va a ser mejor que el que no es cristiano. Pero ese no es el propósito. El propósito fundamental de la ética cristiana, tanto del estudio, la ética como estudio y la ética como principios morales, es, hermano, desarrollar un carácter que glorifique a Dios. Desarrollar un carácter que glorifique a Dios. ¿Lo tienen? Y el segundo propósito, hermano, es desarrollar un comportamiento que glorifique a Dios. Si usted fuera a resumir estos dos puntos, hermano, pudiéramos decir que el propósito de la ética cristiana, ¿cuál es? Buscar la gloria de Dios en todas las cosas. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor. O sea, que bebáis o comáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Como no se puede esconder una ciudad que está situada sobre un monte, de la misma manera no se puede ocultar la obra de Dios poderoso en tu vida. Por tanto, así brille tu luz delante de los hombres, para que los hombres, al ver tu buen comportamiento, tu buena conducta, glorifiquen a Dios. Amén, hermano. Hermano. Esta tarde comentaba Sherlyn: mamá, me gustaría ir allá con mi tía a California, estar allá y todo, pero ahorita hay 12 personas. Entonces, bueno, ahora 13, ya nació hoy la bebé de mi sobrino, o sea, tu esposa tuvo. Entonces le digo, y básicamente, mamá, tú y yo vamos a hacer la salud, vamos a hacer las que vamos a andar limpia, dice. Y luego a mi hija le dije yo: ¿sabes qué va a pasar ahí? Que vamos a glorificar al Señor en cada caso, le dije yo. O sea, con nuestro trabajo, con nuestra colaboración, con nuestro servicio, porque vamos a, bueno, no va a ir ella, ¿verdad? Pero le digo yo que, porque mamá, a eso vas a ayudar. Sí, hija, pero le digo, cuando nosotros servimos a otras personas y hacemos trabajo y no es por, ay, mira, estoy haciendo eso, no, es glorificar al Señor, y en todo. En todo lo que uno hace. Sí. Así es, entonces hermano. me trajo a la mente que es justamente ahorita eso. Y ella estuvo muy de acuerdo. Dice: sí, mamá, tienes razón. Qué bueno, hermano. Hermano, apunten estos dos pasajes, no los busquen porque el tiempo se me está yendo y me queda todavía algo que compartir con ustedes. Pero yo lo quiero leer rápidamente.
Acuérdense que el propósito cuál es: desarrollar un carácter que glorifica a Dios y desarrollar un comportamiento que glorifica a Dios. Dice 2 de Pedro 1 del 5 en adelante: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que tú conoces al Señor Jesucristo y abundas en ese conocimiento, hermano, se va a añadir también a tu carácter fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad y fraternidad y amor. Amén, hermanos. Y Filipenses capítulo 2 dice de esta manera, no lo busque, yo te lo voy a leer rapidito, hermano, por cuestión de tiempo. Filipenses capítulo 2, versos 2 al 13, dice de esta manera: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra y el que produce estas virtudes en nosotros. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo? La ética, hermano, tiene como propósito buscar la gloria de Dios tanto en tu carácter como en tu comportamiento. Y es por eso que tú y yo debemos de ser diligentes, prestar atención a este estudio bíblico. Ahora, quiero terminar con esta pregunta: ¿cómo debemos estudiar la ética cristiana? Como ya vimos, hermano, cuál es el fundamento de la ética cristiana, ya vimos cuál es su propósito. Ahora, ¿cómo debemos estudiarla? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a este tema tan importante? Bueno, hermanos, la ética cristiana debemos estudiarla en oración. Tú y yo debemos orar para que Dios ilumine nuestros ojos para poder ver y extraer estos principios que Dios ha revelado en su palabra. Tú y yo debemos orar. Cada miércoles, antes de tú venir al templo, o cuando tú mires este mensaje, quizás este estudio bíblico en YouTube, quizás tú debas orar: Señor, abre mis ojos para yo poder ver. Pero también debemos de acercarnos a este estudio con humildad, sabiendo que Dios es más sabio que nosotros. Debemos tener la suficiente humildad para someter a la autoridad de la palabra de Dios nuestras tradiciones, nuestras experiencias, amados hermanos, nuestros resultados esperados, nuestros afectos. Que Dios tenga compasión de nosotros y nos dé humildad. Yo quiero terminar leyendo el Salmo 119, verso 18. Y termino con este pasaje en esta noche. Salmo 119, verso 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Antes de leer este texto, solamente quiero recordarles: usted recuerda todos los atributos de Dios que mencionamos. Esos atributos de Dios no son los únicos, pero esos van a ser la base sobre la cual vamos a basar, valga la redundancia, este estudio bíblico que vamos a estar viendo, esta nueva serie. Salmo 119, verso 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu reino. Y el verso 19 dice: peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Quiera el Señor darnos humildad. Quiera el Señor abrir nuestros ojos. Quiera el Señor, amados hermanos, darnos un corazón que anhele recibir la instrucción de Dios para vivir de tal manera que podamos glorificar su nombre en esta semana.
no solamente en esta semana, sino hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Yo quiero, ¿cómo tú y yo respondemos a esta verdad? Arrepintiéndonos esta noche y volviéndonos al Señor. Si hemos sido infieles, arrepintámonos y pidamos a Dios, Señor, ayúdanos a ser fieles. Si hemos dejado de ser bondadosos, arrepintámonos y mostremos la bondad de Dios en nuestro carácter. Si no hemos sido justos, arrepintámonos y volvamos al Señor. Y quiero animarte a que esta noche tú termines con esta oración, suplicándole a Dios que Él te ayude en esta semana a hacer todas las cosas para la gloria de tu nombre. La manera en que tú sirves a tu familia, la manera en que tú hablas con tu familia, la manera en que tú sirves a tus hermanos, que sea para la gloria de tu nombre. Amén. Que sea la palabra de Dios la que informe cómo tú vas a vivir a partir de hoy y no tus emociones ni la cultura. Sometámonos a la autoridad de la palabra. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón, porque, Señor, hemos fallado en reflejar tu carácter tantas veces, de tantas maneras, pero como si eso fuera poco para nosotros. También, Señor, hemos justificado nuestro pecado. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos perdones. Te ruego que tú tengas misericordia de la miseria de nuestras almas. Y que tú en esta noche le concedas a tus hijos aquí reunidos, Señor, que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a anhelar tu palabra, a anhelar ser expuesto a tu palabra, para que podamos hacer todas las cosas, Señor, para ti, Señor, para tu gloria, para tu honor entre las naciones. Si hay alguien que no te conoce en esta mañana, usa tu palabra, que fue expuesta en este día para salvar sus almas y para traerlo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, en tus manos ponemos el resto de esta semana. Prepáranos para recibir tu palabra el domingo. Y una vez más, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos el domingo.